¿Cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestra función de cubierta y soporte. Ya habíamos anteriormente explicado lo que era la cubierta en los seres vivos, fundamentalmente formado por la piel, ¿cierto? Entramos hoy día al estudio de la función de soporte en los seres vivos en general. Y también en particular vamos a ver en el ser humano. ¿Qué es lo que pasa con esta cubierta, esta función de cubierta y de soporte fundamentalmente en los vegetales? ¿No? Los vegetales, ¿cómo es su función de soporte? ¿Cómo la planta se sostiene? Ya hemos estudiado anteriormente los tejidos. El tejido de sostén es fundamentalmente el tejido de soporte de la planta. Y este tejido de sostén, ¿no?, es el tejido llamado colénquima y esclerénquima, que forma parte del tallo, ¿no?, fundamentalmente del grosor del tallo, ¿no?, con células muertas y células vivas, que forman el soporte de la planta, o sea, sostienen la planta. Entonces tenemos ahí el colénquima y el esclerénquima, que son los tejidos vegetales que tienen la función de sostén, de soporte de la planta. En los animales tenemos dos tipos de, digamos, de soporte, que le llaman esqueleto. Hay esqueletos que están de manera interna, o sea, dentro del cuerpo, y hay esqueletos que están por fuera, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuándo es estos dos elementos? ¿Cuándo se demuestran? ¿En qué momento? ¿Cómo están plasmados en los seres vivos? Veamos a ver. Primero el exoesqueleto. El exoesqueleto, exo viene de afuera, externa. Es un esqueleto que está de manera externa, externamente. No se imaginen ustedes que son huesos, ¿no? Que están afuera, ¿no? Huesos. No, no, no. Si no se llama así porque tiene una sustancia especial, ¿no?, que le da, digamos, una contextura especial. Le da brillo, le da bastante grosor y le da bastante defensa. Esto lo tienen generalmente los crustáceos, por ejemplo. Aquellos que han visto o alguna vez han comido de repente un crustáceo o un cangrejo, los cangrejos tienen ese esqueleto, ¿no?, porque tienen un cuerpo, ¿no?, más o menos brilloso, de una sustancia de quitina que los cubre, los protege. También lo tienen los insectos, ¿no? Los insectos también tienen, por ejemplo, la cucaracha. ¿Quién no ha visto una cucaracha, no? La cucaracha es la más común, de donde se nota el exoesqueleto, que su cuerpo tiene una especie de brillo, como si le hubieran echado laca, como si le hubieran echado un brillo especial, ¿no es cierto? Ya, ese brillo es una sustancia especial, una cubierta llamada exoesqueleto. Muy bien, ahora, también hay animales que tienen endoesqueleto, o sea, esqueleto interno, ¿no?, que se llaman generalmente huesos, es una columna vertebral. Y generalmente son los vertebrados. Los vertebrados son animales que están, digamos, en 5 grandes ramas, ¿no? Tenemos las aves, los peces, los batracios, los reptiles y los mamíferos. Muy bien. Muy bien. Vamos a estudiar ahora, ¿no?, en particular del sistema esquelético del ser humano, ¿no? El sistema esquelético del ser humano. Cómo está conformado, a qué se debe, cómo crecen los huesos, y qué lo conforma. Muy bien. Los huesos, ustedes lo han experimentado y los tienen a la mano, ¿no es cierto? Lo pueden tocar inclusive, ¿no? Forman parte del esqueleto del ser humano. Muy bien. Pero, ¿qué es el sistema esquelético? Es un conjunto de huesos, ¿no? Conjunto de huesos, pero que están articulados, que están unidos entre sí formando un todo, ¿no? Y hemos visto que le sirve para, conjuntamente con los músculos, ser el soporte y ayudar en el movimiento. ¿Está bien? Ser el soporte y ayudar en el movimiento.
Además protege órganos importantes como el cerebro o el corazón a través de la caja torácica, ¿no? Los huesos de las costillas. Muy bien, sigamos con la interesante descripción de los huesos del sistema esqueleto humano. Entonces, tenemos que es un conjunto de huesos. ¿Pero qué es un hueso? Un hueso es una sustancia dura. ¿Está bien? Es una sustancia dura de un color marfil, un blanco amarillento marfil, ¿no? De consistencia dura, ¿no? En la cual están insertados los músculos, ¿cierto? Muy bien. Los huesos tienen varias formas en nuestro cuerpo y están distribuidos en varios lugares. Vamos a reconocer tres formas importantes. Los huesos largos, los huesos cortos, ¿no? Y los huesos planos. Vamos a ver. Aquí tenemos en la pizarra huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Quiero a ustedes demostrarle los huesos, ¿no? Dónde están y en qué lugar se encuentran, ¿no? Bien, vamos a estudiar ahora las formas de los huesos. Mucho tiene que ver sus dimensiones, ¿no? Las dimensiones son el largo, el ancho y el alto. Entonces, por las dimensiones podemos identificar los huesos. Los huesos largos, como el nombre lo indica, son largos, ¿no? Uno de los huesos largos, más acercar para ver mejor, uno de los huesos largos más importantes del cuerpo es el hueso del muslo, que es, por ejemplo, el fémur. Pero ahora lo voy a dar a ustedes a conocer en forma directa. Miren ustedes, este es el fémur, ¿no? Para la cabeza del fémur, este es el fémur, el hueso más largo, ¿cierto? De él es duro, su consistencia es dura, muy dura, ¿no? Y por supuesto esto va a pasar por un proceso de disección. El hueso más largo es el fémur, es un hueso largo. También tenemos los huesos, ¿no? De los miembros superiores, con el número, el radio del cúbito, en la pierna tenemos la tibia y el peroné, ¿no? Son huesos largos. Ahora vamos a ver los huesos cortos. Los huesos cortos son huesos mucho más chicos, que fundamentalmente están en nuestra columna vertebral, ¿no? Acá está. Acá está la columna vertebral, miren ustedes, ¿no? Esta es la columna vertebral. Y ahí están los huesos cortos, y yo voy a mostrar a uno de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, un hueso corto. Miren ustedes, las vértebras. Estas son las vértebras. Aquí tenemos otra vértebra, ¿no? Otra vértebra. Y estos van encima, ¿cierto? Encima una de otras, ¿cierto? Y van a formar la columna vertebral. Acá tenemos otra vértebra. Miren ustedes, así, y sí se van poniendo, y forman la columna vertebral. Son huesos cortos, ¿cierto? Huesos cortos. Son los huesos de la columna vertebral, o también los huesos que tenemos acá en la muñeca. Acá hay unos 8 huesitos que hacen que la muñeca rote, que se llaman los carpos. O también en el pie, en el talón, para que ustedes muevan el pie, se llaman tarsos. Son los huesos cortos, ¿no? Quizás lo más importante de nuestro cuerpo. Y terminamos con los huesos planos. Los huesos planos son huesos así, más o menos, planos, ¿cierto? Más o menos son huesos planos. Como el caso, por ejemplo, de los huesos del cráneo, o las costillas, ¿no? Que son más o menos planos. O la parte de aquí, de la cintura, este hueso se llama el hueso ilíaco, los ilíacos, ¿no? Que
forman la pelvis. Mostremos a ver cómo es estos huesos. Aquí tenemos, ¿no? Miren ustedes, tenemos los huesos planos, que son los huesos del cráneo, ¿no? Como ustedes ven ahí, como ustedes ven, acá dentro está el cerebro, y aquí está, es plano, ¿no? Es delgado, ¿no? Huesos planos, ¿se dan cuenta? El frontal, el occipital, ¿cierto? Los temporales, ¿no? Y también tenemos, ¿no? El ilíaco. Este hueso ilíaco es un hueso plano, ¿se dan cuenta? Es un hueso plano, ¿no? Aplanado. Esta forma parte de la cintura, ¿no? De la cintura pélvica. Aquí se articula el fémur, ¿cierto? Ahí, ¿no? Para poder caminar. Estamos estudiando la forma de los huesos, ustedes saben que son muy importantes y dónde ubicarlos. También tenemos como un hueso plano, o más o menos plano, el maxilar. Miren ustedes, el maxilar es plano, ¿se dan cuenta? ¿Sí? No es ni largo ni corto, es plano, ¿no? Este maxilar se encuentra en la parte de la mandíbula inferior, es el maxilar inferior, y aquí tenemos así, para que se pueda masticar, ¿cierto? Para que puedan, donde se alojan los dientes, ¿no? Bien, chicos, ya tenemos la forma de los huesos. Ahora, ¿de qué está compuesto químicamente los huesos? Los huesos tienen una sustancia gelatinosa llamada oseína, ¿no? Llamada oseína. La oseína contiene fundamentalmente sales de calcio. Estas sales son fosfatos y carbonato de calcio. Repito, seguramente que aquellos que han hierven huesos, ¿no? O alguna vez de huesos, sale como una sustancia gelatinosa después, ¿no? Sale como gelatina. Entonces, los huesos, esa sustancia gelatinosa es la oseína, ¿no? Que al hervirse se ve como gelatina. Y con sales de calcio. Por eso, para fortificar los huesos, tenemos que consumir bastante calcio. Están en los alimentos. Otro punto importante que los chicos se preguntan es en cuanto a la osificación. ¿Qué significa osificación? Que los huesos se van transformando, se van endureciendo poco a poco. Cuando nace el bebé, no tiene todavía unos huesos duros, ¿cierto? No tiene huesos duros. No tiene huesos duros, ¿no? Tenemos un hueso, este es de la parte final, coxis, de la coxiges, no es tan duro, sino que se forma en primer lugar por el tejido conjuntivo y por el tejido cartilaginoso. Y con la leche materna, poco a poco se va osificando los huesos, o sea, se va volviendo duros. Con el transcurrir de los años, en los niños y en los adolescentes, esta osificación se hace mucho más completa y al culminar más o menos 18 a 20 años, termina lo que es la osificación de las personas. Termina su crecimiento, ¿no? Y su osificación completa. Entonces, esa es la osificación. El crecimiento de los huesos se dan en dos formas. Cuando crece de manera larga y cuando crece de manera ancha. De acuerdo a la contextura de la persona. ¿Cierto? Entonces, el crecimiento se da en base a unos lugares en los huesos que se llaman los cartílagos de conjunción, que están a veces en los extremos. Acá hay unos cartílagos, y acá también, que se llaman cartílagos de conjunción, que hacen que el hueso crezca de manera lateral, o sea, de manera así en forma larga o en forma ancha, ¿no? De acuerdo, digo, al ritmo de crecimiento de la persona, que generalmente son en los niños y en los adolescentes, en donde hay un mayor crecimiento. ¿Hasta qué edad hay crecimiento, digamos, de los huesos? Hasta la edad de 18 hasta los 20 años. 18 a 20 años, ¿no? Es el crecimiento promedio de las personas en nuestro país, ¿no? Cuando ya culmina más o menos la adolescencia. Entonces,
¿Cómo crecen y por dónde crecen? Por los cartílagos de conjunción. Y finalmente, chicos, vamos a aprender también la división, ¿no?, de nuestro sistema esquelético humano. Está dividido, digamos, en dos grandes ramas, ¿no? Esqueleto axial, la parte principal, la parte media axial, y esqueleto digamos, apendicular. El axial es la parte central, son los huesos del cráneo, los huesos de la caja torácica, donde están las costillas, la columna vertebral, ¿no?, y los huesos de la pelvis, ¿no?, que son los ilíacos. Y el sacro, que lo hemos mostrado, acá está, el sacro, ¿no?, vértebras unidas, soldadas. Ese se llama el esqueleto axial. Y el esqueleto apendicular son de los miembros, ¿no?, que salen de acá, que son los miembros superiores, o sea, los brazos, ¿cierto? Y los inferiores, que son, ¿no?, la parte donde están, digamos, también el lado derecho y el lado izquierdo, donde están la parte del muslo, la pierna y el pie, ¿no? Ese se llama el esqueleto apendicular. En total van a sumar 206 huesos, ¿no? Y podemos aprendernos lo más importante, quizás, ¿no?, lo que más a veces tenemos que reconocer. Lo reconocemos por las regiones. Hay regiones que deben ustedes saber. El cráneo tiene huesos del cráneo y de la cara, ¿cierto? También tenemos el brazo, antebrazo, brazo, antebrazo y mano. ¿Está bien? Repito, brazo, antebrazo y mano. Igual en la parte inferior, tenemos el muslo, la pierna y el pie. Brevemente nomás para que ustedes sepan unos huesos tenemos en el cráneo, ¿cierto? Frontal, occipital en la parte de arriba, perdón, parietales, acá atrás tenemos el occipital, la nuca. A los costados, los huesos temporales, hueso nasal, ¿cierto? Nasal, vamos a indicarlo acá. Nasal, hueso nasal, ¿cierto? Acá al centro tenemos el vómer, el tabique, maxilar superior, el maxilar inferior, que lo acabamos de ver antes, el maxilar inferior, que es movible. Hacia atrás, en el techo de la boca, adentro, están los palatinos. Aquí están dos huesitos que se llaman los lagrimales, por donde salen las lágrimas. Adentro están los cornetes, Estos son los malares, que son de los pómulos, los malares. Es decir, son huesos del cráneo y de la cara. Tenemos la columna vertebral, más por 33 huesos, 33 vértebras, perdón, la columna vertebral. Tenemos la parte superior, ¿no? Tenemos húmero de brazo, radio y cúbito. Tenemos los carpos que están acá, carpos, los metacarpos y los dedos o falanges. En la parte, digamos, inferior tenemos el fémur, que lo hemos estudiado hace un momento. Vamos a poner otra vez el fémur, acá está el fémur, ¿correcto? Tenemos la tibia, el peroné, la tibia es la más gruesa, el peroné, los tarsos, metatarsos, dedos. Y tenemos en la caja torácica y abajo, la pelvis es los ilíacos, en la pelvis, ilíaco. Y en la caja torácica tenemos una parte de atrás que nos cubre los pulmones, que se llama el omóplato. Hacia adelante tenemos, ¿no?, el esternón. Y atrás la columna vertebral. La columna con esternón, ahí se articulan las costillas, que son de tres tipos: costillas falsas, costillas verdaderas, costillas flotantes, ¿no? Bien, chicos, esto más o menos es una descripción de todo lo que es nuestro sistema esqueléticos y los principales huesos, ¿no? Debemos conocer los huesos más importantes, porque también de ahí aprenderemos los músculos. Y para saber conocer, ¿no?, estas regiones, nos va a permitir también en algún momento identificar algunas enfermedades que nos atacan. Nos vemos, chicos.